Bien. El tema en esta mañana, esta tarde que el Señor puso en mi corazón, se llama Jesucristo el fundamento. Jesucristo el fundamento. Y dice el verso 10, primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el verso 10 dice, ¿lo tienen? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Diga Jesucristo. Jesucristo. Ese es el único fundamento que vale. Ese es el único fundamento que hay. Ahora, hay varias cosas que yo quiero tocar en esta ocasión. Por ejemplo, cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto, no es que él era un perito arquitecto real, de ese no era su profesión. Él se compara como un perito arquitecto porque él puso ¿qué? El fundamento. Ahora, el apóstol Pablo sabe claramente quién es el verdadero perito arquitecto en la iglesia. Y ahora vamos a entrar en aguas profundas, porque vamos a estar hablando y se va a estar corrigiendo algunas cosas en nuestra vida para estar en sana doctrina. Gracias. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11. Y le voy a pedir que usted tenga presteza, ¿esa es la palabra? Sí, lo vamos a tener en la pantalla. Hebreos capítulo 11, el verso 10, dice, hablando de Abraham, dice, porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, fíjate, en la Biblia, en la versión Pichita, Nerio, Pechita, dice que tiene fundamento singular, porque es que no hay otro fundamento. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que no hay otro fundamento. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, oye, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Es Dios. Ay, Padre. Entonces no es Pablo. Pablo dice, yo hago como uno, tú sabes, pero aquí el cheche, el que pone el fundamento, porque la Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes edificar, Pablo pudo haber edificado, pero en verdad, ¿quién es el que edifica? Es el Señor. Pablo dice, yo puse el fundamento, Apolo regó, pero aquí el crecimiento, el que lo da es Dios. Entonces tenemos que entender bien claro que no solo Jesucristo es el fundamento, sino que en verdad Él es el constructor y Él es el arquitecto. Porque es que aquí todo es Él, hermano. Si empezamos hoy no terminamos. Mira, Él es el Cordero. Él es el Cordero y al mismo tiempo Él es el gran sumo sacerdote. ¿Cómo te explica eso? Y al mismo tiempo es el santuario. Y al mismo tiempo es el pan de la proposición. Y al mismo tiempo es el tabernáculo. Y al mismo tiempo es el candelabro. Todo es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces, la sana doctrina se agarra de Jesucristo y no lo suelta. En el momento que a usted le presenten una doctrina donde vayan echando fuera a Jesucristo, escape y huya. Porque está en terreno peligroso. Fíjate, ¿quién era el apóstol escogido por Dios para los gentiles? ¿Quién? Pablo era el apóstol. Sin embargo, Pablo entendía esto. Mira, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3. Sígueme en esto, Eladio, si no guardo el orden de Hebreos 3, verso 1. ¿Lo tienen? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento del celestial, oiga, considerad ¿a quién? Al apóstol, ¿y qué más? Y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Entonces, ¿era Pablo el apóstol de los gentiles escogido por Dios? Sí. Pero el verdadero apóstol es ¿quién? Es Jesucristo. Pregunto, ¿hay pastores? Pero ¿quién es el gran pastor? ¿Me hago entender?
O sea, nosotros hacemos una labor de pastor, pero si nosotros no entendemos que el verdadero pastor es el que entregó su vida por las ovejas. Yo no entregué mi vida por las ovejas, hermano. El gran pastor de las ovejas. Él dijo, yo soy el buen pastor. Ese famoso Salmo 23 que lo conocemos, el Señor es nuestro pastor, nada me faltará. Pues entonces toda persona, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, tiene que entender que en verdad el que es la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso yo insisto que en este ministerio te exaltamos, Dios, la única cabeza es Jesucristo. No hay otra cabeza, hermano. Cada uno ejerce la función que fue llamado a hacer. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es la cabeza. Mira, Él es la cabeza, Él es el fundamento. Él es el perito arquitecto, Él es el gran constructor y Dios, Él es el buen pastor. Entonces, vamos a volver a a primera carta a los Corintios, capítulo 3 y el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo. Oye, y otro edifica encima. ¿Edifica encima de qué? Encima del fundamento. En otras palabras, Pablo en ese momento él puso el fundamento y después dice, ahora, otro mire cómo sobreedifica. Usted tiene que velar cómo usted va a edificar, y quiero que entiendan estas dos cosas. Edificar encima y sobreedificar es lo mismo. ¿Qué significa edificar encima? Es sobreedificar. Estás edificando sobre el fundamento. Pues edificar encima y sobreedificar es lo mismo. Entonces esa labor tiene que velarlo cada uno. Por eso dice aquí el verso, mira cómo dice el verso 13. La obra de cada uno, diga cada uno. Mira el verso 12, vamos al verso anterior. Y si sobre este fundamento que lo puso Pablo, que es Jesucristo, alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra ¿de quién? Entonces, ¿quiénes son los que están llamados a edificar o a sobreedificar? Perdón, a edificar encima o a sobreedificar. Cada uno. Cada uno tiene que mirar. Yo ahora mismo tengo que mirar cómo voy a sobreedificar aquí. Usted tiene que mirar cómo va a sobreedificar en su vida. Cada uno, porque o escoge el material madera, heno, hojarasca, que con el fuego se desaparece, se destruye, o usa el material de oro, plata y piedras preciosas. Porque la obra de cada uno será probada. Porque el fuego la probará. Entonces tenemos que estar pendientes a cómo sobreedificamos en ese fundamento. Entonces fíjate que Pablo, ¿recuerdan cuando Pablo dijo allá en su partida, la iglesia a la cual Dios le entregó a los... Vamos a verlo allá en Hechos 20 para ser bíblico. Hechos 20, esto está fuera de las notas, Eladio. Pero dice Hechos 20 y el verso 28. ¿Lo tienen? 20-28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Obispo lo que significa es un pastor. Pero mira cómo dice Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, y el verso 20, Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran ¿qué? El gran pastor de las ovejas. Y si vas a Pedro, esa cita no la tengo aquí, pero si la puedes conseguir, dice, el gran obispo de vuestras almas. Él es el gran pastor de vuestras almas. Entonces, aunque hayan obispos o pastores, los que pastorean tienen que saber que hay un pastor por encima de ellos, que es el que en verdad pastorea. ¿Me hago entender? O sea, quiero dejar bien claro que toda función en la iglesia, cada uno tiene que mirar bien cómo sobreedifica.
¿Y qué significa mirar bien? Ocúpese de que lo que usted vaya a hacer sea Dios en usted quien lo haga. Para que de esa manera haya edificación. Que sea Él quien ministre, que sea Él quien fluya, que sea Él quien les dé las palabras, que sea Él quien cante, que sea Él quien profetice, que sea Él quien exhorte, que sea Él quien corrija. Mire cada uno cómo sobreedifica. Use el material correcto. Ahora, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2. Y el verso 4. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Fíjate, a mí me llama la atención cuando la Biblia dice acercándonos a Él. Ya yo estoy unido a Él. ¿Sí o no? No dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu con Él. No dice la Biblia que ya estamos sentados juntamente con Él. Pero después te dice acércate. Porque tú puedes estar sentado en posición, porque eso se alcanzó por ti hace 2000 años en la cruz. Pero en relación, en tu comunión, estar bien lejos. Hay gente que están casadas durmiendo en la misma cama, pero ahí no hay ningún tipo de relación. Entonces Él dice, acercaos a Él. Y mira cómo le llama, piedra, ese es el fundamento. Esa piedra es el fundamento. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios como escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal ¿qué? Fíjate que cuando Pablo puso el fundamento, que es Jesucristo, no fue nada nuevo. Él lo puso porque era en el Nuevo Pacto, pero ya eso venía profetizado del Antiguo Testamento. Mira cómo dice, he aquí pongo en Sión. ¿Quién lo puso? Dios. Pero Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero él sabe que fue Dios quien lo hizo, porque él es el constructor y el arquitecto. Dice, he aquí pongo en Sión la principal ¿qué? Piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Ahora, la Biblia habla de fundamento. También la Biblia llama a Jesucristo como piedra angular. Usted sabe cuando se va a hacer un edificio, oye bien, en el fundamento, primero hay que poner ¿qué? El fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo. Y cuando vamos a edificar, cuando ese bloque que se va a poner encima del fundamento tiene que estar en línea, al ras, tiene que estar cuadrado. Usted no puede edificar fuera del fundamento, porque si el bloque se pone fuera del fundamento, ¿qué pasa? Cae. Entonces, Él es la piedra angular, Él es la esquina esa para tú comenzar a edificar. Por eso es que tu vida tiene que ser formada por Jesucristo. Tiene que haber una unidad, tiene que haber una comunión con Jesucristo. Cristo tiene que ser formado en ti para que cuando esa casa se vaya construyendo, porque somos piedras vivas y casas espirituales que vamos construyendo, cuando esa casa va creciendo, tiene que estar en línea con el fundamento. Y tiene que estar en línea con el crecimiento de Dios. Por eso es que la Biblia dice, hasta que lleguemos a la estatura de ese fundamento, de ese varón perfecto que es Cristo. My God. ¿Cómo paría yo para decir eso? Si tú te ocupas en edificar sobre el fundamento, y que el bloque que tú vayas a poner esté en línea con la zapata, en línea con el fundamento, que no se salga, tu vida va a estar firme. Tribulación, ni padecimiento, ni prueba, porque va a venir. Pero si tú tienes esos bloques y la plomada bien puesta, y pones eso encima de esa piedra angular, tu casa no va a caer, mi hermano.
Y eso es lo que Dios quiere hacer en este ministerio. Que edifiquemos encima del fundamento. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Que toda palabra que se traiga aquí esté cernida. Es la palabra. Esté filtrada por este sedazo. Si no está en línea con el pacto, si no está en línea con lo que Dios dijo, si no está en línea con el fundamento, no va. Tiene que ir en línea. Tenemos que edificar encima, no al lado, no parecido, encima del fundamento. Ahora, eso lo escribió Pedro, pero mira lo que escribió Isaías desde el antiguo pacto, el profeta, Isaías 28. Vamos allá. Isaías 28, 16. ¿Lo tienen? Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto, Pablo dijo yo puse el fundamento, pero en verdad quien lo puso fue el Señor. Usó a Pablo, usó a Pablo. Yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué? Una piedra, ese es el fundamento, Jesucristo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, ¿qué? Estable. El que creyere, no se apresure. Mire, cuando usted está sobre esas rocas, usted está sobre un cimiento estable. Se puede caer el mundo y usted se siente firme. Está protegido. Ahora, si pones tu vida en el fundamento del horóscopo, o de la ciencia, yo no sé de qué, o de otras filosofías que entretienen la carne un poco, pero ahí no hay fundamento. Tú puedes leer cualquier libro que tú quieras, pero tienes que volver al fundamento. Fíltralo por el fundamento, porque el fundamento es lo que te va a dar firmeza. Ahora, vamos a volver a primera carta de Pedro, capítulo 2, y el verso 7, para continuar leyendo. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro 2, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creen aquí? Esa piedra es que es precioso. Diga, Él es precioso. Por eso es que no nos avergonzamos de cantarle a Él, de decírselo. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Usted no se avergüenza de eso, ¿verdad? Palabras faltarían para decir, porque esa es la piedra, una piedra preciosa. Y mira cómo sigue diciendo. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los que edifican, ¿qué hicieron? Desecharon. Esa misma piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, aquí vamos a apretar un poquito más, porque no se puede desechar esa piedra. ¿Tú sabes que hay unos que desechan la piedra? Mira, cuando tú estás en una doctrina, en una enseñanza, que van quitando a Jesucristo y poniendo al hombre, que fue la palabra profética que Dios nos trajo hoy, se quita a Jesucristo y se pone al hombre, eso significa desechar la piedra. ¿Qué hizo Israel? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo que era de él, a lo de él vino y los de ellos y los que eran de él no lo recibieron. Entonces recibieron consecuencias por desechar, por no creer en aquel que vino. Entonces, cuando en la doctrina tú vas quitando a Jesucristo y poniendo al hombre, y quitas a Jesucristo y pone al hombre, y quitas a Jesucristo y pone al hombre, estás desechando, y esa misma piedra que es fundamento para otro, viene a ser para ti tropezadero y roca que te hace caer. Hello. Ahora, fíjate, me llama la atención, oye, que Jesucristo es el fundamento, ¿verdad? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra angular? ¿Y quién es la cabeza del ángulo? ¿Estás viendo?
Él es el fundamento, Él es el ángulo y al mismo tiempo Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Por qué tú crees que insistentemente decimos aquí constantemente que Cristo es la cabeza? Para edificar correctamente, hermano. ¿Quién se atreve a meterse de cabeza? ¿Quién se atreve a ser cabeza? Nadie puede tomar ese lugar de cabeza. Es Jesucristo, la cabeza del ángulo. Ahora, esa cabeza, oye, cuando se pone el techo, la tapa, tiene que ir amarrado con esa viga, pero esa viga está amarrada con el fundamento. Y eso está todo, mira, entrelazado. Cada uno coordinado, bien entrelazado entre sí, para ir creciendo con el crecimiento que da Dios. Y usted puede estar seguro, hermano, que si usted se traga esta palabra y usted camina en estas reglas, usted va a crecer con el crecimiento que da Dios. Y la sábila de Jesucristo le va a dar crecimiento a usted. Esto es sana doctrina, hermano. Esto es, no tiene gluten. Esto es orgánico. No tiene soya. Esto te hace bien totalmente. Te lo puedes comer. Ahora, en el momento que usted sustituya la piedra angular o la cabeza del ángulo por un hombre, ahí cualquier viento se lo lleva. Ay, pastor, ¿y cómo usted lo dice? Porque yo lo viví. Lo experimentamos. ¿Por qué tú crees que ahora estamos tan cuidadosos, tan ariscos? ¡Ey, no quiero! Mire, yo cuando uno pasa por esto, tú de lejos, tú distingues y te da el olor a carne, a soberbia. Y no, yo no. Y mire, amamos a todos en la familia de fe. Pero cuando tú ves que quieren quitar a Jesucristo y poner al hombre, ¡ey! Yo huyo de ahí. Saco el cuerpo. No se puede, hermano. Porque volvemos a caer. Y si un animal no cae dos veces en el mismo hueco, o roto, o hoyo, como usted le quiera llamar. Pero no solo Pedro lo dijo, no solo Isaías lo dijo, en los Salmos también está. Salmo 118. Y el verso 22. ¿Lo tienen? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Diga conmigo, Jesucristo es mi fundamento, es mi piedra angular y es la cabeza del ángulo. Estoy seguro. Por eso que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que no hay por qué temer. Mientras usted se mantenga, por eso decía Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es más, mira lo que dice Pablo, ese no está, o está de último, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Mira lo que Pablo dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y el verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Por eso es que, mire, ese asunto de... No, ya yo no sigo a Jesús según la carne. Yo entiendo, y es cierto hasta cierto punto, porque ya no estamos en la doctrina de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino bajo la ley como judío. Yo no soy judío ni vivo bajo la ley. En ese aspecto ya no conocemos a Jesús según la carne, en ese aspecto de seguir su doctrina. Pero
Hay una conducta y un proceder de Jesús que hay que imitar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si usted no empieza por lo básico, que es humildad. ¿Qué es lo opuesto a humildad? Soberbia. Pues ya te fuiste. ¿Cuál fue el problema de Nabucodonosor? Nabucodonosor empezó bien, pero terminó soberbio. Después tuvo que pasar por lo que pasó, hasta que volvió en sí. Como el hijo pródigo, volvió en sí, levantó sus ojos al Señor. Pero tuvo que pasar por esos años de bestia. Entonces hay que ser humilde. Y Pablo dijo a los filipenses, mira, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo le da importancia al proceder al espíritu, a la conducta que hubo en Jesús en los días de su carne. Él mismo dijo allá en Hebreo, dice, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Y puede socorrer a todos los que le obedecen. Entonces, esa obediencia tenemos que aprenderla nosotros. Entonces, Jesucristo es la piedra angular. Lo menciona Pablo. Lo dice Pedro. Lo dijo el profeta Isaías. Lo dijo... ¿Quién escribió ese capítulo? David. Lo dijo David, lo dijo los Salmos. Y lo dijo Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 21, mira. Mateo 21. Y el verso 42. Dice, Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras. Oye, Jesús citando la Escritura. Nunca leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza, diga cabeza. Oye, ¿quién es tu cabeza? Yo asisto a un ministerio que la cabeza se llama, ¿cómo se llama tu cabeza? Cuidado. Cuidado con poner un nombre humano ahí. Te tiene que decir, yo asisto al ministerio Te Exaltamos Dios, donde la cabeza es Jesucristo, donde el fundamento es Jesucristo, donde la piedra angular es Jesucristo, donde la cabeza del ángulo es Jesucristo. Los demás somos servidores y colaboradores. Y después que hayamos hecho lo que teníamos que hacer, siervos inútiles. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y no solo lo dijo Jesús o lo citó Jesús, sino que Pedro y Juan, los dos lo citaron allá en el discurso, en Hechos 4. Hechos 4:11. ¿Lo tienen? Dice, este Jesús es que la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, y le añade, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Cualquiera dice que oyendo a Pedro y a Juan hablando con esa autoridad, y que eran hombres del vulgo, eran hombres tercos, sin educación, pescadores, pero tenían esto claro. Y mira lo que Jesús dijo en Mateo 16. Mateo 16. Verso 18. Vamos a comenzar desde el verso... Vamos a comenzar desde el verso 13, Pastor Eladio. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, ¿lo tienen? Mateo 16, 13. De Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos dicen, o sea, ellos están diciendo, él le preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Entonces ellos le responden, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, él le pregunta primero la opinión, ¿qué han escuchado de ustedes opiniones de mí? Ahora, ¿qué dicen ustedes? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres ¿qué? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en lo... Oye, ese Pedro era tremendo. En un momento habló y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, era el mismo diablo hablando. Y en otro momento le dijo, oye, te lo reveló el Señor. ¿No nos pasa eso a nosotros a veces que un día hablamos por el Espíritu y otro día estamos en la pura chuleta? Ahora, oye, cuando le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Entonces Pedro le dice, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesús, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, oye, mira lo que Jesús le dijo, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, oye, pero la roca no era Pedro en sí, porque estamos hablando de que el contexto que venimos hablando hoy, ¿quién es la piedra, hermano? ¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? Es Jesucristo. Entonces, él le dice, Pedro, pues mira, como tú has dicho lo correcto, sobre estas rocas, sobre lo que tú dices que soy yo, edificaré mi iglesia. Oye, Pablo dice, cada uno mire cómo edifica encima, pero aquí él dice, yo voy a edificar a mi iglesia. Entonces, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si en mi predicación, si en mi ministerio, el ministerio que Dios me ha encomendado, Dios no está edificando, en vano trabajo yo que estoy edificando. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, mi labor como ministro del Evangelio es ocuparme en esta salvación con temor y temblor y estar pendiente a que sea Él quien edifique. Yo no me atrevo a pararme aquí buscando una palabra mía. Ay, bendito, hace tiempo que no hablo de la misericordia, o de los ángeles, o de no sé, o de la prosperidad. Vamos a hablar un poquito para que no se le olvide a la gente. No, esas son mis palabras. Yo tengo que cultivar una comunión con el Espíritu Santo constantemente para que vengan las palabras dadas del Espíritu, las que la iglesia necesita. Y Él sabe cuáles son las que nosotros necesitamos. Y Él da esas palabras. Y cuando vienen las palabras del Espíritu, te dice, wow, esa era la palabra que yo necesitaba. Dios me está hablando, Dios me lo confirmó, esa era la petición. Y ahí empiezan los testimonios. Pero me llama la atención que Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, oiga, estamos resumiendo, we are wrapping up today. Pablo dijo que el fundamento era ¿quién? Jesucristo. ¿Quién más lo dijo? Pedro. ¿Quién más lo dijo? David. Lo dijo Isaías, el profeta Isaías. Quiere decir que lo dijeron los apóstoles, lo dijeron los profetas, lo dijo Jesús, lo dijo Salomón, David. Y mira cómo dice Pablo en Efesios 2. Efesios 2 y el verso 20. ¿Lo tienen? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hello. ¿No acabamos de leer del fundamento? ¿Y los profetas hablaron del fundamento? Y hoy día estamos edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Pero el fundamento no es los apóstoles y los profetas.
Lo que está diciendo aquí es que estamos edificados sobre el fundamento que testificaron los profetas y apóstoles. ¿Y quién es ese fundamento? Jesucristo. Ahí mismo lo dice. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ahí viene, las medidas, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Entonces en este día yo declaro que tu vida está cimentada sobre el fundamento que escribieron los apóstoles, sobre el fundamento que puso Pablo, que es el mismo. Hello. Hoy estamos hablando de fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento. Escúcheme aquí, nadie puede poner otro fundamento. ¿Y qué fundamento puso Pablo? Jesucristo. ¿Y qué fundamento, de qué fundamento habló Pedro? De Jesucristo. ¿Y de qué fundamento profetizó Isaías? De Jesucristo. Entonces, sobre ese fundamento que dijeron los profetas y que dijeron los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, que estaba el día de Pentecostés, estamos siendo edificados porque esa es la piedra angular. Ahora, la misión nuestra es, cada uno sobre ese fundamento, mirar cómo sobreedificamos. Utilizar el material correcto. Trazar correctamente la palabra para que no tengamos de qué avergonzarnos. Cuando usted vaya a interpretar la palabra, no puede tener interpretación privada. Tiene que estar confirmada en los profetas. Si usted trae una enseñanza, usted va a ver que tiene que venir ya anunciada desde antes. Y así usted tendrá y vivirá en sana doctrina. ¿Cuántos reciben la palabra de hoy? Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos.